Imagínate esto. Tienes a 3 fugitivos armados, atrincherados en un departamento en Harlem. Llevan 6 horas ahí. La tensión está, bueno, al límite. Hay armas de por medio y cualquier movimiento en falso podría terminar en una tragedia. Como negociador del FBI, digo, ¿qué les dices? Pues me imagino que no les ofreces un trato lógico detallando sus opciones legales, ¿verdad? Exacto. No haces eso. Te acercas a la puerta y usando una voz increíblemente suave, les dices, parece que no quieren salir. Parece que les preocupa que entremos a tiro limpio. Parece que no quieren volver a la cárcel. Y digo, sorprendentemente, después de 6 horas de escuchar esa misma voz, repitiendo esas mismas frases, los fugitivos abren la puerta y se rinden pacíficamente. Sin un solo disparo. Sin disparos, claro. Y sin demandas racionales concedidas. Bienvenidos a The Debate. Hoy nos adentramos en un análisis profundo sobre la comunicación, la psicología humana y, pues, cómo resolvemos nuestros conflictos más tensos. Así es, y cabe aclarar que nuestra discusión emana de los conceptos expuestos por el ex negociador internacional de secuestros del FBI, Chris Voss, en su libro Rompe la barrera del no. Específicamente vamos a analizar su tercer capítulo. Exacto, el capítulo 3. Vamos a ver cómo tácticas desarrolladas en situaciones de vida o muerte, herramientas como la empatía táctica, el etiquetado de emociones, la repetición espejo y el uso calculado de la voz, pues se aplican hoy en día en interacciones cotidianas. O sea, desde una sala de juntas hasta, no sé, una negociación salarial o el trato con un cliente difícil. Y la tensión central que vamos a explorar es fundamental para entender cómo operamos. La pregunta es, ¿son estas herramientas una vía genuina para establecer seguridad psicológica y validación emocional? ¿O representan, en realidad, una forma de manipulación calculada? Un neurohackeo diseñado para explotar nuestros sesgos y doblegar a la contraparte. Bueno, yo represento la postura de que estas herramientas, lejos de ser trucos o artimañas, construyen una conexión humana vital. Al reconocer nuestra biología, nos permiten destrabar conflictos que la lógica fría simplemente no puede. O sea, nos enseñan a escuchar de verdad. Y yo sostengo que estas técnicas, aunque innegablemente efectivas, son armas de influencia asimétrica. Están meticulosamente diseñadas para crear una ilusión de control en el interlocutor y ganar la partida siempre. Para entender mi perspectiva, creo que primero debemos observar el fracaso monumental del modelo de negociación puramente racional. Ajá. Hablamos del clásico estilo de Harvard, ese que te enseñan en la escuela de negocios. Ese modelo asume que los seres humanos somos actores lógicos. Te dice que separes a la persona del problema, que calcules el beneficio mutuo y ya. Totalmente. Y la idea de que somos calculadoras con piernas es, una ficción académica. Exacto. Y por eso la empatía táctica de la que habla Voss es tan revolucionaria. O sea, no ignora el miedo del otro asumiendo que es irracional. Lo valida. Pero quiero que empecemos analizando el vehículo físico de esta empatía. Hablemos de la voz. Ah, la famosa voz. Sí, el texto detalla el uso de la voz del locutor de radio nocturno. Es una inflexión descendente, profunda, calmada. Tú argumentas que usarla es una actuación manipuladora, pero yo sostengo que adaptar nuestro tono es una necesidad empática fundamental. A ver, es que es una actuación. Cuando adoptas esa voz de forma deliberada para alterar el estado mental de la otra persona, estás, dirigiendo la obra. Pero transmitir calma cuando alguien está en crisis no es manipulación, es responsabilidad. Si radias pánico, la situación se descontrola. Y esto tiene una base física real, no es solo palabrería. Piensa en el estudio de resonancia de Princeton. El de la resonancia neuronal. Ese mero. Descubrieron que cuando 2 personas se comunican bien, sus cerebros literalmente se alinean. Las áreas del lenguaje y la emoción en el escáner se iluminan en perfecta sincronía. Cuando el negociador usa esa voz grave, está invitando a la contraparte a esa sincronización. Está ofreciendo un ancla de calma en medio del caos. Es un argumento científicamente fascinante, la verdad, pero fíjate en la palabra que usaste, invitando. ¿Es realmente una invitación o es una inyección forzada? ¿A qué te refieres?
A lo que Daniel Kahneman nos enseñó sobre los dos sistemas del cerebro. El sistema 1 es rápido, instintivo. El sistema 2 es el lento, el lógico. Esa voz del locutor nocturno está diseñada con precisión quirúrgica para eludir el escrutinio racional del sistema 2. Bueno, ¿y por qué sería eso algo negativo si el sistema 2 está abrumado por la crisis? Porque adormece las defensas. Volvamos al material. Al caso del robo al banco Chase Manhattan, con el atracador Chris Watts y su cómplice Bobby. El negociador no usa esa voz nocturna porque sienta, compasión real por Bobby. Ajá. La usa como un interruptor neurológico. El texto es muy franco. Evalúan la letra, la música y el baile de la contraparte. Es una herramienta mecánica para pulsar el botón de confianza. Pero genera confianza al final del día. Cuando le dice a Bobby, nadie se va a ninguna parte, con esa inflexión hacia abajo, está inyectando un sedante auditivo para extraer a los rehenes. Bobby incluso dice, confío en ti. Esa confianza fue, pues, fabricada en un laboratorio táctico. Entiendo tu incomodidad con la intencionalidad, pero analicemos el mecanismo de esa confianza. Para construir ese puente, la voz no trabaja sola. Se acompaña del etiquetado. El famoso labeling. Exacto, que es básicamente ponerle un nombre a una emoción. Retomemos a los fugitivos de Harlem. El negociador decía, parece que les preocupa que entremos a tiro limpio. A mí me gusta comparar el etiquetado con un diagnóstico médico. A ver, explícame esa analogía. Piensa en esto. No puedes tratar una enfermedad si primero no la nombras y la sacas a la luz. Cuando observas a la otra persona y dices, parece que te preocupa, o suena a que estás frustrado, estás haciendo el equivalente conversacional de un diagnóstico compasivo. Y volvemos a la neurología. El profesor Matthew Lieberman de UCLA hizo estudios empíricos sobre esto. Mostró a los sujetos imágenes de rostros aterrorizados y, como era de esperar, sus amígdalas, el centro del miedo, se encendían en rojo vivo en los escáneres. Claro, la respuesta natural de lucha o huida. Exactamente. Pero aquí viene lo fascinante. Cuando Lieberman les pidió que simplemente le pusieran un nombre a la emoción en la pantalla, o sea, decir la palabra enojo o miedo, la actividad cerebral cambiaba instantáneamente. Se apagaba la amígdala. Ándale. La amígdala se apagaba y la actividad se desplazaba al córtex prefrontal, que gobierna el pensamiento racional. Nombrar la emoción interrumpe la crudeza del miedo. Entonces, ayudar a alguien a recuperar su racionalidad etiquetando sus miedos no es un ataque, es el primer paso vital para colaborar. Acepto los datos de Lieberman, o sea, la mecánica cerebral es indiscutible. Pero mi problema no es con la biología, es con la ética de su aplicación en la vida diaria. Tu analogía del médico es brillante, pero falla en un aspecto crucial. ¿En cuál? En la motivación. El diagnóstico médico busca curar al paciente por el bien exclusivo del paciente. El médico quiere que te vayas a casa sano. Claro. Pero el etiquetado en una negociación, digamos, cuando estás en recursos humanos pidiendo un aumento y tu gerente usa esto contigo, busca tranquilizar al paciente para que ceda sus demandas. Bueno, pero el gerente también quiere resolver el conflicto. El propio material admite que esto es inteligencia emocional en esteroides. Cuando el gerente te dice, parece que te sientes poco valorado, su objetivo no es curar tu frustración, es calmar tu amígdala para que no pelees tan duro por ese presupuesto que él quiere proteger. Te extrae concesiones mientras te hace sentir falsamente comprendido. Discrepo en que la comprensión sea falsa. Digo, el gerente tiene que entender realmente tu frustración para poder nombrarla con precisión. Si etiqueta mal, la táctica falla. Pero esa es la cuestión. La empatía táctica no requiere simpatía real. No requiere que yo comparta tu dolor, solo que lo identifique y lo neutralice. Y si queremos hablar de tácticas inquietantes, creo que debemos examinar la técnica de repetición espejo, o el mirroring. Ah, la isopraxis, una de las herramientas más simples y a la vez, más incomprendidas. ¿Incomprendidas? No, expuestas. Expliquemos qué es para que quede claro a la audiencia. No es imitar el lenguaje corporal, sino la repetición verbal. Repetir las últimas 3 palabras o palabras clave del interlocutor. El texto literalmente lo describe como un truco mental Jedi.
Es un truco solo en el sentido de que produce resultados mágicos, pero su base es un comportamiento neurológico natural. La isopraxis es un instinto que tenemos como mamíferos de copiar comportamientos para señalar que somos de la misma manada. Ujú. Ocurre espontáneamente entre amigos tomando un café. Al usar el reflejo de manera consciente, simplemente estamos construyendo un puente sobre la desconfianza inicial, ¿Pero un puente hacia dónde? hacia la validación. Déjame darte un ejemplo empírico fuera del FBI. El famoso estudio del psicólogo Richard Wiseman con los meseros. Ah, sí, el de las propinas. Ese mismo dividió a los meseros en dos grupos. Un grupo usó refuerzo positivo clásico. Cuando tomaban la orden, decían, claro, genial, enseguida se lo traigo. El otro grupo usó exclusivamente el reflejo. Repetían la orden con un tono calmado. 2 hamburguesas sin cebolla y un agua. Ajá. El resultado, los meseros que usaron el reflejo obtuvieron un 70% más de propinas que los del refuerzo positivo. 70% es un margen brutal. Es enorme. Y te pregunto, ¿fueron manipulados esos clientes para dejar su dinero contra su voluntad? Por supuesto que no, se sintieron escuchados con precisión milimétrica. En una reunión de negocios en la Ciudad de México, si un cliente está furioso por un retraso, repetirle las últimas 3 palabras le demuestra que estás presente. Me encanta el ejemplo de los meseros. ¿Por qué? Fíjate, prueba exactamente mi punto. Tú dices, fueron manipulados. Yo digo, la cuenta bancaria de los meseros subió un 70% usando un truco verbal inconsciente. El objetivo era alterar el comportamiento económico del cliente. Bueno, pero hubo un beneficio mutuo. Y cuando aplicas este reflejo en conflictos de alto riesgo, se convierte en una trampa cognitiva aterradora. Trampa cognitiva suena muy fuerte. A ver, ¿cómo obliga a repetir palabras a alguien a caer en una trampa? Porque explota nuestra necesidad de llenar el silencio cuando sentimos que alguien está en sintonía. Volvamos a Brooklyn, al robo del banco. Chris Watts está al teléfono con el negociador. En medio de su perorata, menciona de pasada a un conductor. Sí, que le faltaba a su conductor. Y el negociador no le hace una pregunta directa, no le dice quién es tu conductor. Simplemente usa el reflejo con una inflexión hacia arriba. Identificamos a tu conductor. Lo usó como una pregunta suave. Y mira lo que sucede. Watts comienza a vomitar información incriminatoria. Revela detalles de un cómplice externo del que la policía no sabía nada. No hubo conexión compasiva ahí. El negociador usó la isopraxis para forzar a Watts a hablar en contra de sí mismo. Es extracción de datos disfrazada de camaradería. Entiendo tu resistencia, pero asumes que el reflejo obliga a la persona a actuar contra su voluntad, como si les quitara el libre albedrío. Watts habló porque sentía la necesidad de explicarse. Y eso nos lleva a un punto crucial sobre la autonomía. Si hablamos de devolverle el control a la persona, tenemos que abordar mi concepto favorito del material. A ver. El poder de buscar el no. Ah, claro. La inversión de la premisa clásica de ventas. Exacto. Todos hemos sido víctimas de un vendedor por teléfono. Están condicionados a buscar el sí. Te acorralan con pequeñas preguntas lógicas. ¿Le gustaría ahorrar dinero? Sí. ¿Le importa el medio ambiente? Sí. Es agotador. Totalmente. Y luego das un sí por compromiso solo para que cuelguen. Precisamente, la brillantez contraintuitiva de este enfoque es abandonar la persecución del sí. Al buscar deliberadamente un no, se le otorga al interlocutor autonomía absoluta. Es el derecho a veto. Dejar la puerta de la jaula abierta, como dicen. Esa es la metáfora perfecta. El instinto defensivo de cualquier animal se calma inmediatamente al saber que no está atrapado. El texto ofrece el ejemplo de Ben, el recaudador de fondos políticos. Estaba usando el guión tradicional buscando el sí, y la gente se ponía a la defensiva. Así que cambió el guión para invitar al no. Empezó a preguntar, ¿se va a quedar sentado viendo cómo las cosas empeoran? ¿Va a permitir que el oponente gane? Y la respuesta natural es, claro que no. Exacto. Y ese simple cambio, permitirles decir no, aumentó las donaciones en un 23%. No manipuló sus valores. Alineó la conversación con su necesidad de autonomía. Les dio el poder. Reconozco la elegancia táctica del ejemplo de Ben. O sea, funciona. Pero, nuevamente, tenemos que diseccionar la artimaña.
Acepto que forzar el sí genera defensividad, pero usar el no de esta manera es orquestar una pura ilusión de control. ¿Por qué ilusión? O sea, realmente están diciendo que no, porque el no está prefabricado por el negociador. El texto aconseja usar tácticas como el etiquetado erróneo intencional. Piensa en una junta corporativa. Tu jefe te dice, parece que quieres que este proyecto fracase. Ajá. Él sabe perfectamente que no es cierto. Eres el que más ha trabajado. Lo dice exclusivamente para obligarte a decir, no, no es eso, es que no tenemos presupuesto. Te obliga a corregirlo y revelas tus verdaderas motivaciones. Tú piensas que estás al mando porque pusiste un límite, pero él construyó los rieles del tren y te hizo creer que vas conduciendo. Creo que tu definición de manipulación es demasiado amplia. Digo, la manipulación implica engañar a alguien para que haga algo que le perjudica. La empatía táctica busca revelar los obstáculos reales. Hablemos del correo de una sola línea. A ver, ilústranos. Cuando alguien te está ignorando y le escribes, ¿te has dado por vencido con este proyecto? Estás provocando un no, sí, pero también estás despejando la densa niebla de la indecisión que plaga los negocios en México. ¿Estás forzando una respuesta basada en la culpa o el miedo a quedar mal? Estás forzando la claridad. Si la persona no está interesada, te dirá que sí se rindió y ambos ahorran tiempo. Si no se ha dado por vencido, te explicará por qué ha estado ausente. No, tuve una emergencia. Facilitar que definan sus límites no es someterlos, es invitarlos a colaborar. Rompe esa cortesía superficial que daña la comunicación sincera. El problema es que esa cortesía a menudo es el lubricante social que permite que las oficinas funcionen. Cuando empleamos el judo psicológico, como lo llama el autor, Usar la energía del oponente para tu ventaja, exacto. especialmente con las preguntas calibradas, esas que empiezan con cómo o qué. Recordemos el ejercicio en Harvard. El autor se enfrenta a un estudiante de derecho brillante, Andy. Andy propone un precio lógico, y el autor solo lo mira y repite, calmado, ¿cómo se supone que voy a hacer eso? Una pregunta calibrada brillante, la verdad. Brillante y devastadora. No ofreció un solo contraargumento lógico. Utilizó una herramienta para frustrar el lado lógico de Andy y causarle fatiga emocional. Lo repitió tantas veces que el estudiante negoció contra sí mismo, bajando su oferta hasta entregar todo el presupuesto. Eso expone una simetría de poder brutal. No fue colaboración, fue una demolición sistemática de las defensas cognitivas. Yo argumentaría que Andy estaba perdiendo porque usaba tácticas racionales anticuadas. Hacer una pregunta como ¿cómo se supone que voy a hacer eso? No es un ataque destructivo, es empatía forzosa. Obligas a la otra parte a detener su monólogo interno y ponerse en tus zapatos para resolver tu problema. ¿Pero lo obligas para que resuelva tu problema? A expensas del suyo. Porque muchas veces entramos en disputas cegados por nuestras propias suposiciones. Sufrimos de una esquizofrenia conversacional donde cada quien solo escucha sus argumentos en su cabeza. Estas herramientas anclan a ambas partes en el presente, obligándolas a mirarse y escucharse. Silencian las voces del otro para que la tuya dirija la orquesta. Esa es la sutileza que no podemos simplemente barnizar de buenas intenciones. Se instruye al negociador a morderse la lengua, porque el que habla está desprotegido. Es judo. Y el judo no es un baile de salón, es un arte marcial, diseñado para someter al otro. Diseñado para someter el problema, no a la persona. Esa distinción es crítica. La persona al otro lado de la mesa, tu jefe, pareja o cliente, nunca es el problema. El problema son las cuestiones irresueltas. Al usar la voz del locutor para generar resonancia, al etiquetar emociones para calmar la amígdala y al buscar el no para otorgar autonomía, estamos abordando nuestra incapacidad natural para comunicarnos bajo presión. Son herramientas formidables, de eso no hay duda. Lo son. Y a pesar de lo calculadas que puedan parecer al principio, al usarlas, hacemos que las personas se sientan genuinamente validadas. La seguridad emocional es el único cimiento sólido para una resolución real. Sin ella, solo tenemos resentimiento. Tus puntos sobre la seguridad emocional están muy bien fundamentados, pero no podemos despojar estas tácticas de su pragmatismo frío.
Mi conclusión es que estas técnicas revelan una verdad incómoda sobre nosotros, ¿Que somos emocionales? que somos profundamente predecibles, irracionales y vulnerables a estímulos acústicos y lingüísticos muy específicos. Acepto que aplicar tácticas de rehenes a negocios es devastadoramente efectivo porque explotan nuestros sesgos más arraigados y nuestra necesidad de control. Claro. Al final del día, este material nos invita a una cautela ética sobre cómo y contra quién desplegamos este arsenal. No debemos olvidar que crear una ilusión de entendimiento no es lo mismo que comprender. Ambas perspectivas, sin duda, subrayan la enorme complejidad del cerebro humano. Queda claro que navegar por el conflicto requiere más que una lista racional de pros y contras. Aún hay mucho terreno por explorar en el libro de Voss, como la búsqueda de los cisnes negros, esas piezas de información ocultas que cambian todo. Ándale, esa máquina de rayos X descompuesta de la que hablábamos. Tratar de diagnosticar la mente en conflicto nunca será una ciencia exacta. Precisamente. Resulta que en este intrintrado mundo no necesitamos una máquina perfecta para ver las fracturas. Solo necesitamos aprender a escuchar en las frecuencias correctas. Gracias por acompañarnos en este espacio de análisis. Los invitamos a seguir cuestionando sus interacciones y sobre todo a reflexionar la próxima vez que, fíjate, alguien repita las últimas 3 palabras que acaban de decir.